Curso de primer grado de formación personal. Curso de Dogma Cristología comprendida de las lecciones 11 a la 22. Lección número 14. Cristo nuestro ejemplo. La imitación de Cristo nos previene contra la tentación y el pecado. Para hacernos más fácil nuestra conversión y la perseverancia en el bien, rogó al Padre que su Hijo Jesucristo pasara durante su vida temporal por todas las etapas y circunstancias propias de nuestra existencia, con el fin de que en el camino de perfección se constituyera en modelo nuestro y en este modo, por la reflexión y contemplación de su vida, halláramos el camino que nos lleve al Padre mismo como nuestro último fin. Pero no solo habría de vivir Cristo el aspecto virtuoso y sin tropiezo de nuestra existencia, sino que, y de gran utilidad para nosotros, también habría de enfrentarse a la acción tentadora del maligno, con objeto de dejarnos muestra viva de cómo hemos de resistir a la tentación. Comenzaremos por recordar y afirmar el principio moral de que la tentación, lejos de constituir un mal para nosotros, es en realidad un bien, por cuanto en su rechazo hallamos ocasión de mérito y mayor premio para la vida eterna. Y así, el apóstol Santiago nos instruye en su carta, en la primera, capítulo 12, donde nos dice: Feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La diferencia entre Jesús y nosotros, aunque esencial, ya que Él como Dios no puede consentir el mal que a nosotros nos atrae, es además circunstancial. Él marchó a ser tentado. Voluntariamente se expuso a la tentación, cosa que nosotros no debemos hacer, sabedores de nuestra limitación ante nuestro adversario Satanás, quien puede más que nosotros, por no haber en él mezcla de materia con el espíritu que es. Y así, el apóstol San Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos advierte: Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese sed sobrios y ese velad significan que con el demonio no podemos andarnos con atrevimientos. Tal como veremos en el pasaje evangélico más adelante, en Cristo no había problema, ni duda, ni afición por el pecado, ni inclinación al mal, ni apetito desordenado. De este modo, al llegar el tentador, por primera vez en la historia de la humanidad, se encuentra con un hombre que le desafía y le vence. Un ser inteligente con una inteligencia superior a la suya, con una voluntad que le avasalla, por lo que opta por la retirada. Este fue el hecho narrado por San Mateo en su capítulo 4, versículos del 1 al 11, donde nos dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose a el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: Todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús: Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja,
Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El hecho que se narra acontece inmediatamente después del bautismo del Señor, según lo relata San Lucas en su capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De este modo, se comprende que el diablo tenga la única preocupación de investigar quién es Jesús, pues ha escuchado la voz del Padre después de su bautismo, donde dice: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Relato contenido en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Y es que la palabra hijo bien puede significar la procedencia por generación, como ya vimos la lección pasada, pero de manera figurada también se ha aplicado en la Sagrada Escritura para significar la estimación, el afecto y la predilección que Dios tiene por alguien. Así, en el libro de Job capítulo 1, versículo 6, es aplicado a los ángeles. En el libro del Éxodo capítulo 4, versículo 22, al pueblo de Israel. En el Sermón de la Montaña, Cristo mismo lo aplica a los que trabajan por la paz. Así lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 9. De este modo, el demonio presiente que se encuentra ante el Mesías, pero ignora su esencia y personalidad. Es así como pretende demostrarse si Jesús es un hombre común, un predilecto de Dios dotado de cualidades no comunes, o, como de seguro, el diablo ignoraba hasta entonces, el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad Santísima, cuya existencia le es conocida. El Espíritu Santo, inspirador y energía de los profetas, toma a su cargo también la misión profética de Cristo, como más tarde tomará la de los apóstoles y la de la Iglesia. Y así nos dice el Evangelio, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Es signo preparatorio de la misión el retiro a la austeridad del desierto, la mortificación por el ayuno, el ejercicio de la incomodidad y la intemperie. Es la entrega anticipada a la misión que se acompaña con la oración, en la íntima unión con Dios, que pide a veces silencio y soledad. Pero, ¿por qué se prestó el Señor en un acto libre y espontáneo a ser tentado? Ciertamente ha significado para nosotros ejemplo ante la tentación, la cual se realiza en tres órdenes en relación con las tres concupiscencias del hombre. La primera, la sensualidad por medio del apetito de comer. La segunda, la soberbia por medio del orgullo presuntuoso. Y la tercera, la concupiscencia de los ojos, por los apetitos de riqueza, poder y goce. Evidentemente Jesús no podía caer en la tentación, pero ciertamente en su persona la humanidad pasó por la humillación de someterse por primera vez a la prueba sin el peligro de caer, y de este modo todos obtuvimos en Cristo la victoria sobre el tentador. Así nos lo dice San Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 11. Pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Por eso, no se avergüenza de llamarles hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una tercera razón por la que Cristo quiso pasar por la prueba de la tentación fue la de asemejarse a nosotros en todo, menos en el pecado, y de este modo obrar con misericordia hacia nosotros, como quien ha vivido en su propio ser la suerte de sus hermanos. Así nos lo narra San Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 2 versículos 17 al 18, donde dice: Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en lo que le toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. Pues, habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. Más adelante, en su capítulo 4, versículo 15 al 16, nos dice: Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que probado en todo igual que a nosotros, excepto en el pecado,
Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Termina el pasaje indicando que pasada la tentación, Cristo fue servido por los ángeles. Envuelve el triunfo de Cristo, nuestro propio triunfo, y la suerte de Cristo, nuestra propia suerte. Así como Jesús triunfante sobre la tentación recibe del Padre el consuelo que le envía por sus ángeles, debemos estar seguros en la firme esperanza de que, tras esta vida de prueba y lucha constante contra el demonio, el mundo y nuestras propias concupiscencias de la carne, obtendremos del Padre el premio merecido, y mientras tanto vivimos en la lucha sus divinos consuelos. A este respecto nos dice San Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Rechazad, por tanto, toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado que el Señor es bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mismo príncipe de los apóstoles nos da ánimo para vencer al tentador, haciéndonos ver que no somos los únicos en ser tentados, pues todos los hombres lo han sido, y aún ahora todos los que con nosotros están lo son. Pues si otros han podido, y si otros hoy son probados y resisten, nosotros también podemos ser auxiliados en el Señor. Así nos lo dice San Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos del 9 al 10. Resistidle, firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. El Dios de toda gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cristiano debe de ser un hombre fuerte, mujer fuerte la cristiana, ambos preparados para afrontar la lucha por amor a Cristo, su modelo. No es posible concebir al vencedor del mundo en imitación de su arquetipo Jesucristo, sin que antes no haya logrado vencerse a sí mismo. La expresión del Señor contenida en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, donde nos dice: En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Solo podrá ser cuando realicemos antes en nosotros la enseñanza de San Juan, contenida en su capítulo 5, versículos del 3 al 4, donde nos dice: En esto consiste el amor de Dios, en que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este nacer de Dios es vivir la vida de la gracia, conforme a lo dicho por el mismo Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63, donde dice: El Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Consecuencia: dominar las pasiones, refrenar los apetitos, aquietar la concupiscencia, para permitir que el alma, con sus potencias de inteligencia, voluntad y memoria, gobierne al cuerpo, que como materia que es, debe de ser sometido al espíritu. Solo entonces podremos conquistar nuestro exterior, el mundo. El apóstol San Juan nos dice que 3 son las concupiscencias que hay en el hombre: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas. Así lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Esta jactancia también es llamada soberbia de la vida. Veamos cada una de ellas. La concupiscencia de la carne. Vemos que es la tendencia del cuerpo a todo lo agradable, placentero y cómodo, lo que llamamos sensualidad, debido a que tiene su origen en la satisfacción por medio de los sentidos,
lo que se opone a los frutos del Espíritu, y así nos lo dice San Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 5 versículos del 16 al 17. Si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que queréis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La concupiscencia de los ojos. Despierta la ambición de poseer todo lo que vemos, lo exterior a nosotros mismos, al grado de que por obtenerlas llegamos a faltar a la justicia y las cambiamos por Dios, a quien desplazamos de nuestro corazón, sustituyéndolo por ellas. Nuestro corazón es como un vaso con un cupo limitado. Podemos llenarlo de Dios o de las cosas, o de afectos terrenos, o de nosotros mismos. Si es de Dios, se dice piedad. Si es de cosas, se dice avaricia. Si es de afectos terrenos, se dice voluptuosidad. Si de nosotros mismos, es egoísmo. En la medida que nos vaciemos de todo lo que no es de Dios, nos llenaremos de Dios. A esos que se vacían de Dios habla el apóstol Santiago en su capítulo 5, versículos del 5 al 6. Habéis vivido sobre la tierra regaladamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones en el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo. Él no os resiste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tercera, la soberbia de la vida o jactancia de las riquezas, es aquella vanidad o cosa hueca que aparenta contener algo que no tiene, valer lo que nada vale, un interior abundante cuando todo es vacío. En suma, pura apariencia, nada de verdad, gloria mundana, fama, honra y adulación, muy frecuente para quienes cazan fortunas ajenas, pero agradable para el adulado, aunque presiente el engaño. Poder y autoridad, admiración personal, etc. Valores todos ellos falsos de que duran tan solo el momento del aplauso, y con él se esfuman como el humo. Cosas sin valor que se cambian por las verdades eternas. He aquí algunas máximas de la Escritura que nos refiere al respecto. Vosotros hombres, ¿hasta cuándo seréis torpes de corazón, amando vanidad, rebuscando mentira? Salmo número 4, capítulo 2. Dos cosas te pido, no me las rehuses antes de mi muerte. Aleja de mí la mentira y la palabra engañosa. No me des pobreza ni riqueza, déjame gustar mi bocado de pan. Proverbios capítulo 30, versículos 7, 8. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo vanidad. Del libro del Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Cristo también tiene enseñanzas sobre esto. No os amontonéis tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbe que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbe que corroan, ni ladrones que socaven y roben, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 21. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Debemos tener también muy presente que la causa principal de nuestras caídas es nuestra propia presunción, la falsa seguridad de poder resistir la tentación. Ante todo, el cristiano ha de vigilarse de continuo y nunca confiar en sus fuerzas como el que ya sabe que dentro de su propia fortaleza guarda un enemigo, su propio yo, dispuesto a traicionar sus mejores intenciones, como nos advierte San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7 versículos del 18 al 23. Pues bien, yo sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero.
y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley. Aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues si tan débiles somos y tan formidable enemigo venimos cargando, debemos seguir también estos principios. Primero, evitar las ocasiones lejanas de pecado. Un alcohólico que se sabe débil de voluntad, mal hará en visitar a su compadre el día del compadre. 2. Huir de las ocasiones próximas de pecado. El mismo alcohólico deberá evitar entrar a saludar al cantinero el día de la raya. 3. Rechazar la tentación que se presenta. Nuestro alcohólico no puede aceptar la invitación ocasional en casa de su compadre de tomar esta primera y nada más, cuando conoce su propia y conocida debilidad para seguirse 50 detrás de la primera. Así, para poder combatir la tentación, debemos en lo personal educar, fortalecer nuestra voluntad por medio de las contradicciones a nuestros gustos en cosas pequeñas primero y en cosas de importancia después, aun en las legítimas y permitidas, a fin de poder hacer siempre lo que quiere según la razón. A una voluntad firme y una razón recta responderá siempre lo humano, un comportamiento correcto. Y para esto, desde luego que el cristiano ha de procurar respaldar su buena voluntad con los auxilios espirituales que, siendo ayuda divina, fortalecen su disposición. Ellos son: 1. El estado de gracia y ausencia de conciencia de pecado mortal. Es fácil entender que el estado de pecado mortal impide la comunicación con Dios en demanda de auxilio. Número 2. La oración ante las ocasiones lejanas y próximas de tentación y desde luego durante la tentación. Una breve ejaculatoria, un rápido y breve acto de amor a Dios es muy conveniente. Número 3. La frecuencia de los sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación, con preparación y recogimiento interiores. Número 4. La devoción filial, amorosa y con deseo de imitación a la Santísima Virgen, actualizándola en el momento de la tentación. Número 5. Como preparación remota contra la tentación, el ayuno, los actos penitenciales, el examen de conciencia, la dirección espiritual y la limosna o ayuda económica a los necesitados, dando amor. Número 6. Tener siempre presente que el mundo y sus seducciones nada tienen de común con el cristiano. Así lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está con él, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resumiendo, Cristo se sometió voluntariamente a la tentación para darnos ejemplo y para humillar en cuerpo mortal y alma como hombre al diablo. Todos padecemos la tentación para nuestra formación y mérito. 3 son las concupiscencias: la carne, la ambición y el orgullo. Evitar la presunción y huir de la ocasión libran de la tentación. Educando la voluntad, llegamos a ser dueños de nosotros mismos. Gracia, oración, sacramentos, mortificación, dirección espiritual, buenas obras, más la devoción a María nos defienden de la tentación. Reflexiones personales.
¿Cómo voy en mi imitación de Cristo? ¿Procuro asemejarme a Él? Esa mala tendencia, mi pasión dominante, ¿hago algo por combatirla? ¿He utilizado bien los medios para precaverme del pecado? ¿Sería yo capaz de romper con una amistad que me apartara de Dios? Resolución. Virgen Santísima, quiero de veras imitar a mi modelo Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a no hacer nada que me aparte de Él. Hasta aquí, queridos hermanos, nuestra lección número 14. Vamos a ver un poquito de glosario de esta lección para tener un poquito más claros estos conceptos. La mortificación es la acción de sufrir o causar pesadumbre o molestia de una manera voluntaria. Es un acto de abnegación del yo, es decir, un proceso para controlar los deseos desordenados del cuerpo y del espíritu. Por ejemplo, puede ser el apetito, la pereza, la envidia. Y esto nos va a ayudar a fortalecer espiritualmente nuestra fe, a unirnos a la pasión de Jesucristo y a las virtudes que Él nos profesa para llevar una mayor alegría. Por ejemplo, tenemos el ayuno, la abstinencia de cualquier cosa que ustedes quieran, ya sea de ver televisión, comer algo, algo que nos cause placer, ¿no? Abstenernos de eso. Disciplinas físicas como en la antigüedad o de pronto sabíamos, ¿no? Que se utilizaba el silicio o la flagelación. Las mortificaciones espirituales pueden ser como el control de la ira, la amabilidad hacia personas molestas o impacientes y también tener paciencia ante las dificultades. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Minimizar el yo y buscar las virtudes de Dios, ¿no? En la medida que nosotros nos vayamos de alguna manera sacrificando, de alguna manera, pues también podemos ver que vamos minimizando el yo, o sea, mis placeres. Se dice que es como ir matándonos el yo, el ego, por Dios. Después tenemos la palabra concupiscencia, que significa deseos inmoderados o desordenados. Proviene del latín tardío concupiscentia, que deriva del verbo cupere, que significa desear o anhelar, y es intensificado por el prefijo con, resultando concupiscere, o sea, desear intensamente. ¿Sí? Vemos que los deseos desordenados son una inclinación excesiva hacia lo que produce satisfacción, más allá de todo lo razonable o moralmente aceptado. ¿Sí? En el origen teológico, es una consecuencia del pecado original, una tendencia que lucha contra la razón y la voluntad, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos de tres tipos, ya lo vimos, de la carne, de los ojos y de la jactancia, de las riquezas, que puede ser del espíritu. Y bueno, pues todo esto es deseos en exceso, ¿verdad? No es un pecado, sino una inclinación. Pero el acto pecaminoso ocurre cuando la voluntad se somete a ella. Por eso debemos de luchar. Eh, Recuerden, hermanos, que no es pecado la tentación. Pecado es consentir la tentación. Y ahí, bueno, pues ya tenemos una amplia gama, ¿verdad? La palabra sensualidad es la cualidad de disfrutar y conectar con los placeres de los sentidos, o sea, a través de estos, de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto, despertando atracción y deseo, ¿verdad? No lo asociemos con lo sexual nada más, sino que abarca la seguridad, la conexión del cuerpo y la forma de desenvolverse en el mundo de manera auténtica a través de nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, hay que ir sometiendo nuestros sentidos a, a la forma de relacionarnos, ¿no? Eh, Aquí algo que les quiero denotar, el cuerpo es la manera, o sea, el cuerpo reacciona
de acuerdo a la voluntad del espíritu, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no podemos amar sin tocar. O sea, para demostrarte mi amor, te tengo que dar una caricia, te tengo que dar un abrazo y demás. O sea, el cuerpo es para eh, expresar lo que el espíritu quiere denotar. Entonces, siempre tiene que estar bien asociado el cuerpo con la mente y el espíritu en una misma sintonía. La palabra jaculatoria es una oración muy breve y ferviente. Es como una flecha lanzada al cielo que se usa para alabar, agradecer o pedir ayuda de Dios en una forma espontánea y continua. A menudo es inspirada en textos bíblicos o en tradiciones cristianas, manteniendo el corazón siempre unido a Dios. O sea, son frases cortas, fáciles de aprender, que podemos estar repitiendo a lo largo del día como una alabanza o algo. Proviene del latín iaculari, que significa lanzar o arrojar. Por ejemplo, tenemos alguna de ellas, por ejemplo, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Generalmente las vemos al terminar los misterios del Santo Rosario, pero no son limitativas, las puedes decir todo el santo día y hay muchas, muchas, muchas muy bonitas que puedes ir adoptando en tu día a día según tu devoción. La pasión dominante es aquella tendencia emocional o impulso profundo y fuerte que guía el comportamiento de cada persona. A menudo el origen de sus principales fallos o virtudes, o sea, puede ser bueno o puede ser malo, depende de nosotros, y que influye en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, el egoísmo o la búsqueda espiritual, ¿no? Así que entre malo y bueno, siendo un concepto clave en psicología y en espiritualidad, ¿verdad? Para el autoconocimiento y la purificación del alma. Por ejemplo, un sentido negativo puede determinarse como un defecto dominante. Eh, Puede ser un pecado capital que controla a la persona, oscureciendo la razón, la conciencia, perturbando las relaciones, por ejemplo, un carácter explosivo, la ira desmedida, la avaricia, ¿no? Que todo el tiempo estemos pensando en el dinero, en el poder, ¿no? Eh, También tenemos un sentido positivo que se puede llamar virtud dominante. Puede ser una aspiración elevada, como el amor a Dios o el deseo de dar una buena doctrina, algo que dirige tu vida, la moral, ¿no? Que te puede llevar a una vida virtuosa. Surge de una inclinación muy viva o una preferencia que absorbe una gran parte del tiempo y esfuerzo de alguien, dictando las acciones por encima de la voluntad. ¿Cómo podemos identificarla? Primero, pues examen de conciencia, un examen particular observando contra qué virtud caes más frecuente. Esa será tu pasión dominante. Por eso tenemos que detectarla, ¿no? Si a mí me cuesta tener paciencia, entonces tengo que buscar una virtud que me ayude a contrarrestarla, ¿verdad? Conocernos, debemos estar constantemente en un trabajo personal para identificar esa trampa del ego que nos va controlando. Eh, Nosotros en nuestra moral cristiana buscamos vencer el defecto dominante a través de la oración, la virtud y la gracia, o cultivar una pasión positiva, es decir, por ejemplo, la caridad, ¿no? Y como ejemplo de ello, les voy a dar algunos tips. Para combatir la soberbia, pues se contrarresta con la humildad, la ira con la paciencia, la gula con la templanza, o sea, la templanza es el dominio de las pasiones, lujuria con la castidad. Y no hablamos una castidad nada más sexual, ¿verdad? También una castidad moral. La avaricia con generosidad, la pereza con diligencia, la envidia con caridad. Prácticamente todo se vence con
las virtudes cardinales de fe, esperanza y caridad. Así podemos nosotros encontrar la guía para vencer esas pasiones dominantes. Y si quieres ampliar un poquito más estos temas, los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica referentes a la tentación, pues tenemos el 1264, el 1426, 1707, 2515, 2516, 2846 al 2849 en referencia a los auxilios espirituales, que son la gracia y los medios de Dios, tenemos numeral 1996 al 2001, el 2008, el 2021. Acerca de los sacramentos tenemos el 1129, 1421, 1424, del 1391 al 1395 y acerca de la oración tenemos el 2558, 2725, 2728, 2742. Y por último, encontrando a Cristo como nuestro ejemplo, tenemos el 459, el 520, 521, 538 al 540 y el 1694 y 1709. Pues hasta aquí nuestra lección, hermanos. Espero que les haya servido mucho. Es un gran tema. Y bueno, pues nos estamos viendo en la próxima lección. Muchas gracias, Luz y Sal, reunir y servir. Dios les bendiga. Hasta pronto.